administración de tu palabra y ellos puedan, Señor, aplicarla a sus vidas. Estamos delante de ti, Señor, con humildad. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Continuamos en este evangelio según San Lucas, en donde estamos aprendiendo a seguir a Jesús. Jesús ha estado predicando su evangelio, ha estado liberando a aquellos que están cautivos, ha estado sanando a un pueblo que está políticamente bajo la tiranía de los romanos y religiosamente bajo la tiranía de los fariseos. Con estos últimos, con los fariseos, el Señor ha estado entrando en choques y controversias, hasta el punto que hace un par de domingos el Señor emitió 6 ayes, 6 lamentos en contra de estos fariseos, porque ellos estaban prometiendo y promoviendo una religión vana, vacía y sin poder, una religión de apariencias. Esa religión de apariencias es la que nosotros queremos rechazar y de la cual nosotros debemos huir. El Señor viene y al denunciarlos se voltea a sus discípulos y les dice: ustedes también tengan cuidado de la levadura de los fariseos, la cual es hipocresía. Y hablábamos de que esa hipocresía es un término del teatro, que significa ponerse una máscara. Y delante de Dios, que ve todas las cosas, delante de esos ojos que ve más allá de las máscaras y más allá de las pretensiones, la palabra del Señor dice de que todos estamos desnudos. Por tanto, el Señor nos invita a venir, aún el día de hoy, hermanos, y quitarnos las máscaras y decirle: Señor, vengo hoy delante de ti con mis alegrías, con mis tristezas, con mis enojos, aún con mis pecados, Señor. Yo vengo, Señor, a pedirte que me des de tu gracia. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Amén. Ahora, estas confrontaciones que el Señor está teniendo con los fariseos iban a terminar con Jesús muriendo en una cruz. Pero también los discípulos iban a estar viéndose involucrados en estas controversias con los fariseos aún con más frecuencia. En medio de todo eso, el Señor les da un mensaje bien claro a los discípulos, y es el mensaje de que no teman, de que estén firmes, de que no se dejen intimidar y no se atemoricen por las voces que están buscando silenciarlos. Y ese mensaje, hermanos, es bien relevante para nuestros días el día de hoy, porque se está buscando silenciar a la iglesia. Movimientos y corrientes políticas, movimientos y corrientes sociales y también religiosas están buscando de que la iglesia altere, que la iglesia modifique, que la iglesia cambie su mensaje y lo modernice. Pero el Señor dice: no teman, no desmayen, porque yo les dejo a alguien que es el Espíritu Santo de Dios. Es el gran consolador, hermanos, y la iglesia avanza bajo el poder del Espíritu, aún al costo de la vida, y el llamado es a estar firmes, a estar firmes. Ahora vemos un pasaje que es como de transición, en el cual en medio de todas estas enseñanzas hay alguien que levanta la mano. Hay alguien que levanta la mano y le pide un consejo al Señor. Y este es un hombre que en medio de la multitud le dice al Señor: Señor, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Aquellos que creen de que los problemas de dinero y los problemas de herencia en las familias son modernos, aquí hay uno hace 2000 años. Esto es algo viejo. Y este hombre le está pidiendo al Señor que sea un intermediario, que lo ayude a resolver este problema de herencia que él tiene con su hermano. Sin embargo, nosotros vemos de que el Señor le contesta con un poco de brusquedad, ¿no es cierto? El Señor viene y dice: hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o árbitro sobre vosotros? Lo que el Señor, hermanos, detecta es de que este hombre no tiene interés en el mensaje del evangelio. Lo que quiere es resolver su problema temporal e inmediato. Y está concentrado en ese dinero que está en disputa entre él y el hermano. No le interesa el mensaje de salvación. No le interesa el mensaje de perdón de pecados.
no le interesa que un día va a estar delante de Dios y va a tener que dar cuenta de cada palabra y de cada obra que ha hecho en la tierra. A él no le interesa eso. A él lo que le interesa es de que el Señor sea un árbitro entre él y su hermano para poder dividir la herencia. Lo que el Señor ve en el corazón de este hombre es avaricia. Lo que el Señor ve en el corazón de este hombre es amor al dinero. Y el Señor viene y dice de esta manera: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Nota que la avaricia tiene varias formas. Y dice: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Nuestra primera reacción es pensar y decir: bueno, este es un mensaje que no es para mí, porque yo no tengo muchos bienes. Yo apenas me alcanzo con lo que tengo. Pero escuche la siguiente estadística. Si nosotros vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, si nosotros tenemos un lugar en donde vivir en los Estados Unidos y tenemos un automóvil y un carro y un trabajo, nosotros estamos en el 10% de las personas más ricas sobre la faz de la tierra. Esto quiere decir que el 90% de las personas, si tú vives en los Estados Unidos y manejaste tu carro hasta el día de hoy, hasta acá, el 90% de las personas sobre la faz de la tierra son más pobres que tú y más pobres que yo. O sea que la avaricia es una tentación y la avaricia es un pecado que no está lejos de nuestros corazones. Por eso, hermanos, es que se ha levantado, tenemos que hablar de esto, de un falso evangelio en nuestros días. El así llamado evangelio de la prosperidad. Los que vienen y predican este evangelio no son otra cosa sino que lobos en medio de ovejas. Eso es lo que son. Y muchas ovejas del Señor ya tienen en su alma las heridas de este evangelio, que no es un verdadero evangelio. Este evangelio viene y dice que nosotros debemos de reclamar lo que es nuestro a Dios, y en reclamarlo nosotros lo vamos a recibir. El evangelio viene y nos dice que nosotros estamos hechos para ser cabeza y no cola. Este evangelio nos dice que si nosotros tenemos problemas económicos es probablemente porque estamos en desobediencia. Este evangelio nos dice que si somos pobres estamos dando un mal testimonio. Este evangelio nos dice que si somos verdaderamente hijos de Abraham, entonces tenemos derecho a las herencias de Abraham. Todo esto es torcer las escrituras, hermanos, y pavimentar con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario una vida de riqueza, de opulencia y confort, porque somos hijos de un rey. Vamos a decir algo acerca de este evangelio de la prosperidad. No es el evangelio que Jesús vino a predicar. No es el evangelio que Jesús vino a predicar. No vamos a perder mucho tiempo tratando de debatirlo, pero sí vamos a decir las palabras que Pablo le dijo a Timoteo, que son las siguientes. Los que piensan así, lo que quieren es enriquecerse y caen en tentación y en lazos y en muchos deseos necios y engañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Este no es el evangelio de Cristo Jesús. Y sin embargo, quedan preguntas acerca de la prosperidad, la riqueza, especialmente la riqueza para con Dios. Y este pasaje que Jesús viene, hermanos, y expone, nos da una ventana a la mente de Dios para que nosotros entendamos delante de los ojos de Dios quién es el hombre y quién es la mujer que son verdaderamente ricos. Y esta va a ser nuestra pregunta directiva. ¿Cuáles son las posesiones de un hombre y una mujer que le llevan a ser considerado rico para con Dios? Mira, esto es importante, 4 cosas, pero las vamos a desglosar a través de esta pregunta. ¿Cuáles son las posesiones del hombre que le llevan a ser considerado rico para con Dios? Una vez más, la pregunta es relevante, especialmente hoy en el Día del Padre. Hay muchos papás acá, ¿verdad? Un aplauso otra vez para los padres acá, ¿verdad? Mensaje para todos, pero reconocemos a los padres que salen a luchar para progresar en el camino de la vida, para buscar tener una casita más cómoda para la familia,
un transporte más amplio, un lugar en donde sus hijos puedan crecer con seguridad. Padres que muchas veces son presionados por precios elevados y oportunidades limitadas. También como cristianos nosotros tenemos una ética que nos lleva a no poder hacer cosas que la gente del mundo hace. La gente hace muchas cosas allá afuera para resolver, ¿no? Para avanzar, que nosotros no podemos ni debemos hacer. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros salimos y buscamos ganarnos la vida, ¿verdad? Nadie sale con la idea de ser pobre. Nadie quiere ser pobre. Y el Señor nos enseña, hermanos, de que en la pobreza en sí no hay virtud. Tampoco en la riqueza hay virtud. Lo que es, hermanos, virtud es cómo nosotros manejamos cualquiera que sea nuestra situación debajo del sol y aquí en la tierra en donde Dios nos pone. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de la verdadera riqueza? Bueno, Jesús nos responde con la famosa parábola del hombre rico o del rico necio, porque este es un hombre industrioso, este es un hombre capitalista, este es un hombre inteligente, este es un hombre que usa sus manos y ¿qué es lo que sucede? Trabaja la tierra y la tierra le produce buen fruto. Es un hombre ingenioso, hermanos, y luego la palabra del Señor nos dice que su tierra produce mucho fruto. Y entonces él empieza a considerar qué va a hacer él con sus riquezas. Él empieza a ver que a la vuelta de la esquina lo que le espera es una vida de abundancia, una vida de deleite, una vida, hermanos, sin preocupaciones. Sin embargo, este hombre no ha considerado algo. Y lo que no ha considerado es de que la vida en cualquier momento se puede acabar. Y suena la voz de Dios y el decreto divino señala de que la vida de este hombre se va a acabar esa misma noche. ¿Para qué tanta abundancia? ¿Y dónde van a quedar los planos de los nuevos graneros? ¿Y a quién le va a quedar todo el dinero? Dios acusa a aquel hombre rico de ser, ¿qué? Necio. Aquel hombre rico para sí mismo era pobre para con Dios. Hermanos, una vez más, nosotros queremos ser ricos para con Dios. Y nos preguntamos una vez más, ¿cuáles son las posesiones del hombre que le llevan a ser considerado rico para con Dios? Y esta es la primera. Un hombre es rico para con Dios cuando tiene una comunión verdadera e íntima con Dios. Un hombre es rico para con Dios cuando posee una comunión verdadera e íntima con Dios. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:9 que nosotros hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. O sea que tenemos comunión con Jesús. 2 Corintios 13:14 nos dice que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios son con nosotros, mas también la comunión del Espíritu Santo. O sea que no solo tenemos comunión con el Hijo, sino tenemos comunión con el Padre. Primera de Juan 1:3 nos dice de que nosotros tenemos comunión no solo con el Hijo y con el Espíritu, sino también con el Padre. Ahora, hermanos, cuando Juan escribe, que es este último versículo que hemos hablado, el pastor puritano Juan Owen dice lo siguiente: Juan está invitando a la gente a unirse a la causa de Jesús. Cuando la causa de Jesús era el unirse a una banda de gente despreciada y perseguida. La gente tenía el derecho legítimo a preguntar, ¿cómo me voy a unir a esos cristianos? ¿Qué va a traer esto de bueno para mí? Hermanos, y Juan lo que dice es lo siguiente: únanse a nosotros porque nosotros tenemos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, esto nos lleva a una realidad. El pueblo de Dios tiene comunión con Dios. ¿Qué es comunión? Es una palabra relacional. Eso nos habla de compañerismo. Eso nos habla de una relación cercana y dulce. Hermanos,
y el pueblo de Dios tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo y tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vemos de que cuando el Señor nos rescató de nuestra manera de vivir, Él nos rescató para que tengamos comunión con Él. Cuando nosotros entendemos, hermanos, de que ese es el propósito de la salvación, eso debe traer alegría a mi corazón. Porque Dios, hermanos, hizo de que pecadores como nosotros, porque todos acá somos pecadores, muertos en delitos y pecados, tuviéramos la oportunidad de ser reconciliados con Dios, de poder hablarle a Él, de que Él nos hable a nosotros. Hermanos, eso es tener comunión con Dios. Ahora, esto no fue siempre así. Es más, un día nosotros estábamos separados de Dios. En Efesios 2:12, escucha el lenguaje de la separación. Nosotros estábamos separados de Cristo. Nosotros estábamos excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Nosotros estábamos extraños a los pactos, a la promesa, a la esperanza y a Dios en el mundo. Quizás tú te sientas así el día de hoy. Quizás tú que nos visitas el día de hoy te sientes de que esto es un lenguaje que tú no entiendes y te sientes separado de Dios, te sientes excluido de la ciudadanía del pueblo de Dios y te sientes un extraño y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Sin embargo, hermanos, a través de Cristo, hermanos, nosotros hemos oído de que el Señor nos habla no en el lenguaje de la separación, sino en el lenguaje de la comunión. Él quiere, hermanos, aceptarnos. Él quiere acercarnos. Él quiere recibirnos. Este es el lenguaje de la comunión. Pero no de una manera imaginaria. No como alguien que miente acerca de conocer a alguien importante. Hermanos, Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios, hermanos, quiere que nos sentemos a su mesa. Hay un viejo himno que dice de la siguiente manera: dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Soy libre, soy salvo del pecado y del temor. Soy libre, soy salvo en los brazos de mi Salvador. Si tú estás el día de hoy y tú has experimentado esa comunión, si tú tienes comunión con el Padre a través de la oración, si tú tienes comunión con Cristo a través de reconocer su obra en la cruz del Calvario, si tú tienes comunión con el Espíritu Santo porque percibes su cuidado, su protección, tú eres espiritualmente rico. Mi hermano, tú eres alguien que eres rico de acuerdo a Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto con el rico del texto? ¿Qué tiene que ver con este hombre? Bueno, si tú lees, hermanos, el texto y la parábola, este es un hombre que tiene riquezas. Este es un hombre que cuando las riquezas se le vuelven demasiadas, empieza a hablarse a él mismo. Este es un hombre solo con sus decisiones, con sus planes, con su visión, con su prosperidad. Pero en medio de todo eso, ¿quién está ausente? En medio de todo eso, hermanos, ¿quién no aparece presente? Hermanos, no hay aquí en los labios de este hombre una oración para con Dios. No hay en el corazón de este hombre, hermanos, el pedirle a Dios que lo aconseje y que lo guíe. Este es un hombre rico, muy rico, de acuerdo, hermanos, a la riqueza de los hombres, pero es un hombre pobre, muy pobre, de acuerdo a Dios. Dios no está con él. Por eso el Señor viene y nos advierte: ten cuidado con la avaricia, ten cuidado con ir detrás del dinero, ten cuidado con ir detrás de las posesiones, y que en esa búsqueda de posesiones te olvides de que la riqueza espiritual empieza de esta manera. Empieza con un corazón que tiene comunión verdadera con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Pero en segundo lugar, la verdadera riqueza, la riqueza que es para con Dios, es encontrada en alguien que posee no solamente comunión verdadera e íntima con Dios, sino también un contentamiento anhelante y ferviente con Dios.
este hombre obviamente no está contento. El Señor, hermanos, manda a que los discípulos estén atentos y guardados en contra de la avaricia en todas sus formas. Porque este hombre tiene un gran problema, y el gran problema, de acuerdo a él, es de que no tiene en dónde guardar sus bienes. Dice la palabra del Señor que él piensa dentro de él: ¿qué haré? Este es el problema. Yo no tengo en dónde almacenar mis cosechas. ¿Está este hombre siendo incorrecto porque está planeando su futuro? Yo no creo que ese sea el problema de este hombre. ¿Está este hombre, hermanos, pecando porque él quiere expandir sus almacenes? Bueno, el Señor advierte en contra de la avaricia, porque este hombre, hermanos, está haciendo de su vida la suma de lo que tiene en el banco y en sus bienes raíces. Pero, hermanos, en el fondo, este hombre, hermanos, está siendo necio porque se está contentando con muy poco. Mateo 6 nos dice que no acumulemos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque si tu tesoro es de madera, ¿qué se lo come? La polilla. Si tu tesoro está hecho de metal, ¿qué se lo come? El óxido. Y si, verdad, lo tienes bien asegurado, ten cuidado porque los ladrones penetran y roban. Y el Señor dice: acumulen tesoros para ustedes. Acumulen tesoros, pero acumúlenlos en el cielo, porque allí la polilla no destruye, y ahí la herrumbre no carcome, y ahí los ladrones no penetran ni roban. Y donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. La pregunta del millón es: ¿en dónde está nuestro tesoro? ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿Está tu tesoro en un lugar en donde tú lo has depositado? Quizás es una persona, pero esa persona se puede morir. Has depositado tu tesoro en una casa que no te puedes llevar cuando mueras, una casa que puede ser expropiada por el banco. Está tu tesoro puesto en un plan de retiro que puede desaparecer el día de mañana con las fluctuaciones del mercado de valores. El Señor dice: ¿qué es lo que a ustedes los pone verdaderamente contentos? Y alguien que es verdaderamente rico es alguien, hermanos, que va a encontrar su contentamiento solo en Dios. Es cierto, hermanos, a mí me contenta ver a mi nietecito de 5 años. Me contenta, hermanos, mis hijos que tengo, mi esposa, mi casa, mi perro, mi carro. Pero, hermanos, estas son cosas que son temporales. Y el Señor, hermanos, está llamando a no conformarnos con lo poco, sino, hermanos, poner nuestro corazón en cosas más altas. Tú sabes que a veces se nos acusa a nosotros los cristianos de ser conformistas. No sé si a ti te han tirado alguna vez esa acusación. Tú te conformas con muy poco. Tú deberías ya tener 3 casas. Te conformas todavía con ese carro que tiene a 5 años de viejo. El cristiano, dicen, somos felices con muy poco. Pero yo encuentro de que eso no es verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano, hermanos, que solo se contenta con Dios, es la persona más ambiciosa que existe. ¿Sabes por qué? Porque no nos conformamos con lo temporal. Porque no nos alegra aquello que está hecho de madera o de cemento. Nosotros queremos lo celestial. Nosotros queremos tener comunión con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros queremos tener comunión con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros queremos sentarnos a la mesa con la Trinidad. Nosotros queremos caminar en una ciudad pavimentada de oro. Queremos ver un mar de cristal. Nosotros queremos tener un cuerpo a la semejanza de Cristo. Nosotros queremos la vida eterna. Nosotros queremos ser conocidos como Él nos conoce. Por eso es que las ofertas de este mundo pierden intensidad. Por eso es lo que el mundo nos ofrece en el mercado y la feria de la vanidad. Hermanos, empieza a perder valor. Porque el cristiano, hermanos, ha encontrado su contentamiento en Dios. Escucha este salmista hablar
Y yo te voy a preguntar si te parece alguien conformista. Salmo 84 dice lo siguiente: cuán preciosas, Señor, son tus moradas. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios de mi Señor. Mi corazón, mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nida para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, ciertamente te alaban. Es alguien, hermanos, que ha encontrado su contentamiento solo en Dios. Hermanos, y delante de los ojos de Dios, escúchame, delante de los ojos de Dios, alguien verdaderamente rico no es alguien que se conforma con un BMW. No es alguien que se conforma con una casa en Coral Gables. Es alguien, hermanos, que va detrás apasionadamente, hermanos, de Dios, porque solo allí ha encontrado su alegría y su contentamiento. Oh, hermanos, el que está contento en Dios no será sacudido por los vientos de la avaricia. Podrá disfrutar con alegría todo lo que Dios le da en este mundo. Pero si tú eres cristiano y tú el día de hoy viniste un poquito frustrado, porque no has tenido lo que tú has querido, porque ya tienes 3, 4, 5, 20 años en los Estados Unidos y la cosa no parece ser como te la pintaron. Sueño americano escapa, no importa. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Un día le preguntaron a John Rockefeller, le preguntaron: ¿cuánto necesitas tú para ser feliz? Él era un multibillonario, hermanos, y le dijeron: ¿cuándo tú vas a parar? ¿Cuánto tú vas a necesitar para ser feliz? Y la respuesta de aquel millonario fue: lo que yo necesito es $1 más. $1 más. El problema es que si le hacían la pregunta, el día siguiente iba a responder igual. Iba a decir: lo que necesito es $1 más. Hermano, el Hijo de Dios, para ser rico para con Dios, no necesita $1 más. Hermanos, lo que necesitamos nosotros es más de Cristo. Por eso el corito dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Así que alguien rico delante de Dios, hermanos, no es, hermanos, como este rico. Encontrado su contentamiento en más almacenes, en más carros, en más vacaciones. Alguien rico para con Dios es alguien, hermanos, que anhela, hermanos, más de Dios. Ese es rico para con Dios. En tercer lugar, rico para con Dios es alguien que tiene una gratitud constante y sincera para con Dios. Una gratitud sincera y constante para con Dios. Delante de los ojos de Dios, ese es alguien rico. Ahora volvamos al rico de la parábola. Es rico. La tierra ha producido mucho. Los almacenes están a reventar. Hay dinero para derribarlos y hacerlos más grandes. Tiene todo, aunque él se contenta solo con lo material. Delante de los ojos de Dios, él es pobre. Aunque él, delante de los ojos de los hombres, es rico. Pero Dios, hermanos, no está en su noticia. No tiene comunión con Dios. Y como no tiene comunión con Dios, y como no ha encontrado su contentamiento en Dios, hay algo que falta, hermanos, en esta parábola. A pesar de que Él lo tiene todo, busquemos acá, ayúdenme a buscar ustedes si en algún momento Él le da gracias a Dios. ¿Le da gracias a Dios? Le da gracias a Dios aquí en el verso 16. Aquí dice que había producido mucho. Leen ustedes que dice gracias. No, no gracias. Verso 17. ¿Qué hago? No, no dice gracias. De arriba. No. No existe la palabra gracias en su vocabulario, porque no existe, hermanos, la palabra gracias en su alma tampoco. No hay gracias por favores recibidos, por la lluvia, por la semilla, por el trabajo, por la bendición. No hay gratitud para con Dios. Déjame decirte que delante de los ojos de Dios, este es un necio y un pobre. La ingratitud es un pecado bien serio. La ingratitud es un pecado bien serio. Romanos 1 nos dice que la ira de Dios se manifiesta
desde el cielo en contra de la impiedad e injusticia de los hombres. Eso es lo que dice Romanos 1, de que Dios está airado y enojado. ¿Por qué? Porque el hombre no le ha honrado ni le ha dado gracias. Mira lo serio que es ser ingrato y no dar gracias a Dios. Esto, hermanos, hace de que Dios se aire y se manifieste desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. El no dar gracias, hermanos, es un pecado bien serio. ¿Tú te has preguntado algún día cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sí, te lo has preguntado, ¿verdad? Todos nos lo hemos preguntado: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? No la veo clara. El Señor nos la da clara. Primera de Tesalonicenses 5:18 lo dice. Esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que deis gracias a Dios en todo. El Señor quiere llevarnos a un lugar de gratitud. Ese es el lugar en el cual tú estás espiritualmente. O tú continuamente te vives quejando de lo que te pasa. Quejando de tu esposa, quejándote de tu hija, quejándote de tu hijo, quejándote del clima, quejándote de la inflación, del presidente, del pastor. El Señor dice, hermanos, que Él quiere llevarnos a la voluntad de Él en Cristo Jesús. Esta es la voluntad, bien sencilla: llevarnos a nosotros a un estado espiritual que nosotros nos levantemos en la mañana y le digamos al Señor, ¿qué? Gracias, Señor. Antes de pastorear acá, yo pastoreaba en una iglesia más pequeña. En esas iglesias en donde uno conoce, ¿verdad?, los problemas, las depresiones, los enojos de cada hermano. Y cuando el domingo empezaba, hermanos, y uno empezaba a ver a los hermanos entrar, nosotros nos podíamos leer, ¿verdad?, de que aquel hermano venía triste, la otra hermana venía con depresión, la otra hermana ya venía con una enfermedad, el otro hermano con una preocupación por su hijo, y veníamos, ¿verdad?, muchas veces arrastrando los pies. Nos sentábamos ahí. ¿Sabes lo que hacíamos? ¿Verdad? Yo les decía a los hermanos, ¿por qué no cantamos? ¿Verdad? Bueno, agarraban la pandereta, así un poquito, ¿verdad?, tristes, pero vamos a cantar esto. Vamos a cantar este corito. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Y empezamos a cantar. ¿Sabes? La primera vez con un poquito de desgano. Pero ya la segunda vez se ponía 1, 2, 3 de pie. Para la quinta vez, hermanos, el enemigo que había, hermanos, oprimido a la iglesia con tristeza, con enojo, ya estaba buscando la puerta para salirse. Y Dios empezaba a derramar su presencia y su bendición, hermanos, porque es rico aquel que puede decir gracias, no importa cuál sea la situación. Yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy. Las circunstancias no son siempre las mejores. Hay situaciones difíciles, pero si en medio de eso tú puedes levantar tu mirada al cielo y decirle, Señor, a pesar de todo, Señor, quiero darte gracias. Cuando tú digas gracias, ¿sabes lo que va a pasar? El diablo que anda por ahí como un león va a decir, ¿qué está pasando? Aquí hay un cristiano que a pesar de que la situación es difícil, le está dando gracias a Dios. Oh, mis amados hermanos, ¿qué va a hacer el enemigo con un cristiano que en medio de la enfermedad dice gracias? Que en medio de la tristeza dice gracias. Hermanos, que en medio, hermanos, del dolor dice gracias. El Señor empieza a levantar el manto de tristeza y nos viste con manto de alegría. Porque todo lo que tenemos viene de Dios. Pablo le dice a los corintios, yo doy siempre gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, si andamos encontrando el día de hoy, estamos buscando una razón para estar agradecidos. Quizás tú estás el día de hoy y dices, yo sí no encuentro ninguna, pastor, disculpe, Señor, pero yo no encuentro una razón para estar agradecido.
Lo único que tienes que hacer es ver con tus ojos espirituales al Calvario, a la cruz de Cristo Jesús. En donde, ¿quién, hermanos? Donde Cristo murió por nuestros pecados. En donde el Cordero de Dios, hermanos, murió para darnos libertad. En donde nuestro Redentor murió para que nosotros, hermanos, fuéramos ricos, pero ricos para con Dios. Oh, mi hermano, esto va a mortificar nuestros caracteres gruñones, ingratos y quejumbrosos. Y en vez de esto, hermanos, lo va a reemplazar con un canto de alabanza al Señor. Hermanos, el día de hoy yo te sugiero que le digamos al Señor, gracias, Señor. Aquel que dice gracias es rico para con Dios. Aquel que se contenta solo con Dios es rico para con Dios. Y aquel que tiene una comunión verdadera e íntima con Dios es rico para con Dios. Pero quiero terminar con esta última posesión que nos hace rico para con Dios. Y es alguien que posee un carácter y un corazón generoso hacia el prójimo. Un carácter generoso hacia el prójimo. Nota al rico y la manera que él habla. El rico viene y dice, ¿qué haré? Yo no tengo dónde almacenar. ¿Qué es lo que dice? Mis cosechas. Entonces dijo, voy a hacer esto, voy a derribar mis graneros y ahí voy a almacenar todo mi grano para almacenar también ahí mis bienes. Y después de esto le voy a decir a mi alma, muchos bienes tienes depositados para muchos años. ¿Cuántas veces este hombre puede en una sentencia utilizar la palabra mía? Está pensando solo en él. 5 veces por lo menos. ¿Cuántos yos hay escondidos en esta parábola? Bueno, él dice, yo haré, yo derribaré, yo edificaré, yo almacenaré, yo diré. Lo único que le faltó decir es yo me moriré, pero eso él no lo sabía, ¿no? Hermanos, este es el lenguaje de alguien espiritualmente pobre. No importa cuánto dinero tenga. No importa si tiene mucho o poco. Él está pensando solo en él. Ha sacado a Dios de su vida. No tiene comunión con Dios. Pero cree no necesitarlo. Se contenta con granos, con edificios, con almacenes. Parece no necesitar de Dios. Este es un pobre espiritual. No le da gracias a Dios. Cree de que todo es obra de su industria y de su ingenio. Es un pobre espiritual para con Dios, aunque sea rico. Y es alguien que no es generoso, está pensando solo en él. No hay Dios en su noticia, no hay familia, no hay iglesia, no hay comunidad, no hay alguien a quien ayudar. Escucha cómo Pablo le aconseja a la iglesia de Roma que vivan sus días. Él viene y les dice, gócense en la esperanza, perseveren en el sufrimiento, dedíquense a la oración. Hasta ahí, amén, ¿sí? Amén. A ver si decimos amén a lo siguiente. Contribuyan para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Está diciendo el Señor, todo esto que yo les he dado, todo esto con lo que yo les he bendecido, tómenlo ustedes y si ustedes lo han recibido de gracia, ¿qué? Denlo de gracia a otros. Proverbios 11, el alma generosa será prosperada. El alma generosa, el alma que da. Pero ¿qué pasa con el que acapara? ¿Qué pasa con el que dice yo no tengo? ¿Qué pasa con el que dice esto es mío? ¿Qué pasa con el que, verdad, le echa candado a su corazón y a su billetera y a su casa y a su sonrisa? La palabra dice que el que acapara será maldecido por el pueblo, pero el alma generosa será prosperada. Porque alguien rico para con Dios, hermanos, es alguien, hermanos, que viene y entiende que es mucho más bienaventurado, ¿el qué? El dar que recibir. Pablo le dice a los corintios,
anhelen los dones espirituales. Pero ¿para qué anhelamos los dones espirituales? Según 1 Corintios 14. Para abundar en ellos y para edificar con ellos, ¿qué? La iglesia. No es para que alguien venga y diga, wow, el hermano tiene tremendo don de ¿verdad? Predicación, de enseñanza, de profecía. El hermano tiene tremendo don, ¿verdad? De presidir, de enseñar, de dar. No, porque hermanos, Pablo viene y dice, los dones son para compartirlos, para abundar en ellos, para la edificación de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, enséñale a los hermanos que sean ricos en buenas obras para con Dios y para con sus hermanos, que sean generosos y prontos para compartir, y que acumulen así para ellos tesoro para el futuro y que puedan echar mano de lo que en verdad es la vida. Hermanos, esto es algo contracultural. En Estados Unidos, hermanos, el emblema es un espíritu individualista, un espíritu que no necesita nada de nadie. Ese espíritu está representado, a ver cuántos se recuerdan, del famoso vaquero de los cigarros Marlboro. ¿Se recuerdan esos comerciales? Esos comerciales antiguos. Aparecía ese vaquero solitario y aparecía en un pasaje agreste. Y entonces aquel vaquero no tenía nadie con él, solo su caballo. ¿Sabes por qué no lo tenía nadie? Porque no necesitaba de nadie. No necesitaba absolutamente de nadie. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hermanos, al final de ese comercial, el vaquero de Marlboro sacaba un paquete de cigarrillos, bien lentamente, lo encendía, lo fumaba y luego le daba la espalda a la cámara y se iba diciendo adiós. Ese es el espíritu del individualismo, que no necesita de nada, que no necesita de nadie. ¿Por qué? Porque yo puedo solo mismo con mis problemas. Pero esa no es la estampa de un verdadero, hermanos, cristiano. El cristiano no glorifica el individualismo. ¿Sabes cuál es, hermanos, un retrato mejor para nosotros? Un rebaño lleno de ovejas. Un rebaño lleno de ovejas, algunas de nosotros con la patita quebrada. Algunos de nosotros con la oreja así un poquito agachada. Algunos de nosotros lastimados por la vida, pero todos juntos, como ovejas, como miembros del rebaño del Señor, ayudándonos los unos a los otros, siendo generosos los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Oh, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros, porque somos un grupo de peregrinos que vamos todos juntos rumbo a la patria celestial. Así que yo quiero concluir con 3 reflexiones. Y esta es la primera. Si esto es lo que significa ser rico para con Dios, entonces, hermanos, atendamos al llamado del Señor, que es que seamos generosos con nuestras vidas. Que seamos generosos con nuestros abrazos. Ahorita, dentro de 10 minutos, vas a tener la oportunidad de ser generoso con tu sonrisa, con tu abrazo, con tu palabra. Seamos generosos, hermanos, porque al ser generosos nosotros estaremos imitando a un Padre Celestial que ha sido generoso con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, hablando de la comunión con Dios, hermanos, no nos conformemos con una comunión teórica con Dios. No digamos, ahora sí entendí lo que es tener comunión con Dios, pero hemos entendido solo a un nivel académico, a un nivel de doctrina, y eso no es suficiente. Lo que queremos es, hermanos, de que el Señor, a través de su Espíritu, nos lleve a contentarnos solamente con una experiencia de comunión con Dios. Que apasionadamente nosotros como iglesia, tú que estás acá,
busques a Dios, pero no porque el pastor te lo dice, no porque el hermano te invitó, sino porque tú entiendes de que Dios es el más grande fuente de todo bien. No nos conformemos, hermanos, con una comunión teórica. Busquemos apasionadamente encontrar en Dios nuestro contentamiento. Dios nos quiere dar de toda su llenura. Dios quiere venir y consolar todas tus lágrimas. Dios quiere atender todas tus oraciones. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él y me sentaré con él y él conmigo. Ese es el lenguaje de la comunión. Pero no una comunión, hermanos, a nivel intelectual. Hermanos, no nos conformemos con ellas. Digámosle y concluyamos este mensaje diciéndole al Señor: si a través de Cristo tú me has perdonado y a través de Cristo tú me has reconciliado, Señor, yo quiero experimentar esa comunión contigo, Señor. Quizás hay alguien acá que yo digo, yo no he conocido esa comunión. Y quizás lo que tú tengas que hacer el día de hoy es simplemente venir delante del Señor y decirle: Señor, hay algo que está bloqueando esa comunión. Y eso que está bloqueando esa comunión se llama pecado. Y lo que tienes que hacer tú para remover eso que se interpone entre tú y Dios es simplemente confesarlo y decirle: Señor, yo soy un pecador, Señor. Yo soy una pecadora, Señor. Yo no estoy viendo, Señor, a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a mi esposo. Yo necesito de tu perdón, Señor. Porque, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Terminamos diciendo esto, hermanos. Cultivemos un corazón agradecido para con Dios. Y esto va a pasar solo cuando nosotros vivamos recordando, hermanos, el evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso es lo único que va a traer agradecimiento a nuestras vidas. Cuando nos acordemos del precio pagado por Cristo en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos comunión, tuviéramos perdón de pecado, tuviéramos, hermanos, la oportunidad de tener ese contentamiento con Dios. Que el día de hoy vamos a cerrar nuestros ojos. El día de hoy vamos a venir delante del